Yo siento como que en México estamos en esa constante. La constante es mucha incertidumbre. Se te mueve el piso constantemente y eso eleva obviamente el grado de complejidad de ejecución de los negocios. Cada tipo de producto, cada tipo de proyecto y cada zona son cuestiones completamente diferentes. Cada mercado tiene su peculiaridad. En Tijuana, Monterrey, norte del país, son mercados mucho más dolarizados. Ciudad de México es mercado mucho más en pesos. Entonces tienes que jugar ahí con la variedad de las tasas, con cómo se comportan los mercados, con la incertidumbre de alguna manera, cómo impacta el tipo de cambio, y todo eso se refleja también en las inversiones y tienes que transmitirlo a los inversionistas. Cada zona, cada tipo de operación, cada tipo de propiedad conlleva retos diferentes y hay que estar actualizados e informados en cada uno de ellos. Aprendí a que tienes que seguirle y seguirle y seguirle. Creo que una persona que intenta y que intenta y que intenta y no se cansa de intentar, en algún momento vas a lograr algo, inevitablemente. Si lo haces bien y perseveras y no te cansas y sigues intentando, en algún momento algo te va a salir muy bien. El proyecto lo marca el mercado. Tú tienes que desarrollar donde hay alguien que pida tu producto. Te basas primero en los estudios de mercado, tienes que analizar la ciudad, cómo se mueve, dónde hay demanda. En ese caso, que fue mi primer proyecto, fue vivienda. Encontrar un terreno con el uso de suelo, con factibilidades, con los servicios, uso de suelo y demás. Después tienes que irte a buscar la inversión. A veces lo que hace a una pieza extraordinaria son los silencios que hay en ella. A veces esos espacios te dan ese tiempo para que después, cuando entra la melodía o cuando entra algún instrumento, que se sienta. A veces el silencio es igual de importante o más importante que el sonido. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE, en este inicio del año 2026. Feliz año a todos los que nos ven, los que nos escuchan. Y este podcast es para escuchar historias de empresarios vinculados con el IPADE que nos pueden generar ideas, aprendizajes para transformar nuestras organizaciones y que esas empresas transformen la sociedad. Hoy tenemos y quisimos escogerlo así en el primer episodio del año, un invitado muy especial, a Isaac Masri, un empresario con una gran trayectoria en la industria de la construcción, pero con un perfil particular porque además de empresario es artista. Así que estoy seguro que vale la pena que escuchen el episodio completo, que vamos a aprender mucho en este diálogo con Isaac. Isaac, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido a tu casa, bienvenido al IPADE. Gracias, Antonio, muchas gracias. Gracias a ti, al IPADE, por la invitación. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo te defines como empresario, como constructor, soñador? ¿Cómo dirías cuando te refieres a ti mismo? Es una buena pregunta. Mira, yo creo que los seres humanos tenemos muchas facetas. La experiencia humana es una experiencia multifacética, es una experiencia que tiene muchas orientaciones y cada una fundamenta y de alguna forma construye al ser. Entonces, a ver, por un lado, claro, soy empresario, me dedico a los negocios, y por otro lado también pues tengo una parte pues artística, como lo mencionas. Me gusta mucho la música, me gusta mucho cantar, me gusta mucho salir, divertirme. No sé, yo me podría definir de alguna forma como una persona, un ser humano normal como todos, que tiene una trayectoria particular, que me ha tocado vivir varias cosas interesantes que me han forjado como lo que soy, ¿no? Me gusta mucho la aventura, aprender, soy apasionado de muchas cosas, y bueno, nada más creo ser una persona más, ¿no? Como todos los demás. Iremos explorando estas distintas facetas de tu vida. Empecemos con tu empresa, con Marey. La fundaste hace casi 2 décadas. ¿Qué te llevó a la industria de los bienes raíces, de la construcción? Es interesante porque podría decirte que fue unas ganas profundas de cambiar el mundo y demás, pero la verdad es que no fue así. Fue una necesidad tremenda de ganar dinero. Estaba en una situación, yo tuve la coyuntura de empezar de cero, entonces pues me encontré en una situación en la que necesitaba empezar a producir, a ganar lana y tener para empezar a salir adelante, ¿no? Entonces, en aquella época, bueno, intenté hacer muchos emprendimientos, no me salía y estuve picando piedra un rato hasta que en algún punto exploré
dónde tenía la capacidad de poder generar ingresos y poder aprender y poder empezar a hacer una carrera, pero que también me gustara y me apasionara. Y yo siempre he sido muy apasionado del diseño, el tema arquitectónico, veo edificios y me encanta, la urbanización, las ciudades, cómo se van desarrollando, es un tema que siempre me ha apasionado mucho. Y de alguna manera me sentí ubicado en una situación en la que podía tener acceso a empezar a vender, comercializar propiedades, proyectos y demás. Conocí a algunas personas, desarrolladores, grupos inmobiliarios que tenían propiedades y dije, pues vamos a empezar a explorar por ahí. Y fue por ahí. ¿Cuál fue el primer proyecto? ¿Cómo lanzaste? Bueno, Marey empieza y yo empiezo como tal, como comercializador. O sea, empecé a comercializar propiedades, corretaje. Primero empecé con vivienda, después me pasé a algunos, o sea, vivienda usada y luego desarrollos en preventa y demás. Y poco a poco fui expandiéndome hasta que en algún momento llegué con una fibra, con un grupo inmobiliario muy grande, y ahí descubrí el tema industrial y me apasionó. La verdad es que me encantó el mundo industrial. Se me hizo un mundo que es pues, mucho más, de alguna forma, dinámico. Es más simple la operación de un parque industrial o el desarrollo de un proyecto industrial que un desarrollo de vivienda. Son mucho menos detalles con los que tienes que lidiar y me apasionó mucho, me gustó mucho tratar con empresas, con empresarios que están enfocados mucho en su desarrollo, en su expansión. Y de alguna manera como que ahí agarré mi vertiente, ¿no? En el tema industrial. Después obviamente me expandí a comercial y demás. Pero sí, arranco como comercializador, trayendo clientes, ganando comisiones y después pues digo, oye, yo también quiero ser el que cobra la renta cada mes, no solamente el que la cobra una vez, ¿no? Y empecé a explorar opciones para desarrollar proyectos propios, empecé a buscar inversionistas, me tardé 2 años en cerrar mi primer proyecto. Estaba ahí en la Portales, un desarrollo de 18 departamentos. Fue difícil, tomó mucho tiempo, pero al final lo logramos sacar adelante y fue un proyecto exitoso. ¿Dónde están las dificultades de un desarrollo, de un proyecto como ese que hiciste por primera vez? Híjole, ¿dónde no? Son muchos temas. Primero que nada, encontrar la tierra correcta. Para encontrar la tierra correcta tienes que buscar, pues, primero que nada, yo siempre soy de la idea de que el proyecto lo marca el mercado. Tú tienes que desarrollar donde hay alguien que pida tu producto. Entonces te basas primero en los estudios de mercado, tienes que analizar la ciudad, cómo se mueve, dónde hay demanda. En ese caso, que fue mi primer proyecto, fue vivienda. Pues, dónde había demanda de vivienda, encontrar un terreno con el uso de suelo, con factibilidades, con los servicios, uso de suelo y demás. Después tienes que irte a buscar la inversión. Los proyectos inmobiliarios normalmente, al menos en un inicio, pues tienes que buscar fondeo de inversionistas externos. Y es un tema, porque cuando estás empezando, pues nadie te conoce. No vas a los bancos y pues los bancos le prestan al que ya tiene. Exactamente, ¿no? Es un círculo vicioso en el sentido de, oye, necesito lana. Ah, pues sí, a ver qué tienes, pues no tengo lana, por eso necesito. Ah, pues si no tienes y no has desarrollado, pues no te presto. Entonces, ¿cómo arranco, no? Entonces, empezar es muy difícil, es complicado. De alguna forma, pues tocando puertas con gente conocida y demás. Hubo gente que afortunadamente yo muy agradecido que confiaron en mí. También encontré una modalidad de asociarme con desarrolladores que ya tenían cierto historial o tenían ciertos desarrollos que ya habían concretado exitosamente. Entonces, fue por ahí, ¿no? Tienes que buscar, obviamente, el tema de mercado, que la tierra sea la tierra correcta, la operación y la administración, que también es un tema que toma tiempo. Y obviamente la parte de la inversión, que es bastante complicada. Y que también el cliente crea en ti. O sea, es un ecosistema que vas creando para poder tener proyectos exitosos. Correcto. El mundo industrial, haces naves, parques industriales, rentas y además ofreces como un proyecto de inversión a alguien que quiera invertir en el proyecto. Es correcto. Actualmente en lo que estoy enfocado no es solamente en desarrollo, sino en adquisición de propiedades. ¿Qué pasa? Cuando tú eres un inversionista, digamos, o eres una persona que quiere hacer un portafolio inmobiliario para cobrar rentas de forma patrimonial, pues hay de alguna forma 2 maneras de hacerlo. Una es desarrollándolo y otra es comprando el activo. Entonces, dentro de la compra del activo, tú puedes comprar un activo
de alguna forma viejo o para remodelar y tirar y remodelar o remodelar dependiendo cada caso en particular. O puedes comprar en esa gama de alguna manera o en ese rango, puedes comprar también el activo ya rentado, ¿no? Activos estabilizados que son propiedades, bodegas, locales comerciales, oficinas y demás que puedes comprar ya con inquilino. Obviamente los rendimientos cuando tienes un activo ya estabilizado, ya rentado, pues son menores, ¿no? Obviamente la oferta y la demanda. Como es más fácil y ya tiene toda la chamba hecha, pues de alguna manera los precios en el mercado son mayores, ¿no? Los rendimientos son menores. Yo estoy abierto de alguna manera, desarrollo, siempre y cuando tenga ya las factibilidades para empezar la obra lo antes posible. Nos ha tocado en ocasiones anteriores que temas de permisos se te alargan, piden cada vez más cosas y a veces ese tiempo que tardas en arrancar un proyecto pues acaba impactando mucho en el rendimiento final, ¿no? Entonces, para contestar la pregunta, sí, estoy enfocado en tanto desarrollo desde cero como compra de propiedades y en esa gama, desde comprar para remodelar, comprar ya con una carta de intención de algún inquilino o comprar ya rentado. Ha habido una gran innovación en los últimos años en México en la financiación de proyectos inmobiliarios y se ha vuelto ya también un negocio financiero. ¿Ustedes qué tanto han innovado en distintos mecanismos financieros de distintas opciones para atraer inversionistas? Hemos intentado hemos intentado explorar varias fuentes de financiamiento, tanto bancos como inversionistas privados. Gran parte de lo que hemos desarrollado ahorita ha sido con capital propio, capital de inversionistas que meten su dinero y nos vamos patrimonialmente. Justamente ahorita estoy en un proceso en el cual, pues ya que tenemos un portafolio de alguna forma con un volumen importante en la panza de la empresa de alguna forma, aunque son fideicomisos independientes, de alguna forma la administración la tomo como son proyectos que hemos desarrollado nosotros. Creo que es el momento preciso para empezar ahora sí a apalancar un poquito más, empezar a financiarnos con los mismos flujos de los proyectos. Y bueno, esa fue una de las razones por las que entré al IPADE, ¿no? De alguna manera para aprender bien cómo estructurar este modelo de negocio que va creciendo y para lograr catapultarlo hacia una expansión importante. ¿Cuáles consideras que son tus fortalezas, las fortalezas de la empresa en un mercado que es muy competido? Es difícil, como bien dices, es un mercado muy competido. El mercado inmobiliario en todo el mundo y en México en particular es un mercado que tiene muchísima gente que está dentro de él. Y dentro de ese espectro hay gente muy profesional, muy, muy capaz, que hace las cosas muy, muy bien. Y hay gente que es improvisada y que no tiene formalidad y que es difícil tratar. Entonces, es complicado el lidiar con eso porque nunca sabes cómo va a ser la otra persona, ¿no? Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer siempre es pues, trabajar con honestidad, con perseverancia, intentar estar a los estándares más altos y estar innovando constantemente. Y obviamente eso nos ha hecho destacar por sobre la competencia. Obviamente hay gente que hace las cosas muy, muy bien y pues, estamos ahí en el mercado como todos, ¿no? Cuéntanos de algunos de tus proyectos emblemáticos. Yo me metí a la página y ahí pues tienes torres, edificios, algunos parques industriales. ¿De qué proyecto te sientes más orgulloso? La verdad es que de todos. Cada proyecto ha significado un reto. Cada proyecto te demanda cosas diferentes. Cada proyecto te enseña cosas diferentes. Dicen que cuando ya te aprendes todas las respuestas, viene la vida y te cambia las preguntas. Esto lo he visto reflejado en cada proyecto y cada operación, porque no solamente son proyectos, también son operaciones. Hay operaciones que se acaban complicando y hay que ahí meterle astucia para lograr destrabarlo y lograr llevarlo a buen puerto, ¿no? Los primeros proyectos siempre han sido o son los más demandantes porque estás empezando, no conoces muy bien qué te va a venir. Entonces, Saratoga, que fue el primer proyecto, luego hicimos Jesús Urquiaga, Economía 17, que fue un proyecto que también conllevó retos especiales. Y en las bodegas, ahorita estamos haciendo 2 parques industriales en Monterrey. Va bastante bien, estamos en uno ya terminando la obra, en uno vamos a la mitad. Y bueno, sí me siento orgulloso de todos ellos. Como te digo, cada uno ha representado retos específicos. Algunos se dan más fácil que otros, algunos se atoran de forma diferente y hay que
ponerle ahí esta astucia y mucho trabajo para lograr sacarlos adelante. ¿Cómo ves la industria, el mercado de los bienes raíces en México en este momento? Mira, yo creo que venimos de unos años que han sido bastante complicados. Desde el temblor del 17, el cambio de gobierno en el 18, las cosas empezaron como a cambiar la forma en la que se hacía en los mercados. Resultaron un poquito desconfiados de alguna manera, tanto la inversión privada como el mercado de compra de propiedades, de vivienda, que es en lo que estaba en ese momento también de alguna forma enfocado. Creo que el mercado se ha ido acomodando. Luego con el COVID también nos pegó duro. Si no te dejan construir, nos pasó un tiempo, ¿no? Que teníamos, pues imagínate, todos los brokers que querían, o sea, tener citas para llevar clientes y de repente te encierran 6 meses, no puedes salir, la gente tiene miedo. Entonces, ha sido una época difícil, han sido años complicados, pero yo creo que ahorita ya de alguna forma está el mercado un poco más estable, las aguas se sienten un poquito más estables, con las tasas ya bajando. Eso creo que va a impulsar mucho el desarrollo y la movilidad otra vez del mercado inmobiliario. Yo me siento optimista, creo que México es un país muy, muy bendito que tiene infinidad de oportunidades y creo que solamente es cuestión de trabajar mucho, mantenerse actualizado con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial para desarrollar controles, para desarrollar captación de propiedades, de fondeo también, como adaptarse a las nuevas tecnologías, pero yo me siento muy optimista con lo que viene para México. E ir identificando distintos mercados, ¿no? Porque no es lo mismo la Ciudad de México en estos años pues complejos que has descrito que Monterrey. Entonces, el ir a desarrollar parques industriales a Monterrey, pues es como abrir una ventana nueva, ¿no? Y entonces también seguramente el país se comportará distinto y ustedes tendrán que ir buscando esas oportunidades en donde estén. Fíjate, Antonio, que es interesante porque yo siento como que en México estamos en esa constante. La constante es mucha incertidumbre, se te mueve el piso constantemente y eso eleva obviamente el grado de complejidad de ejecución de los negocios, ¿no? Cada tipo de producto, cada tipo de proyecto y cada zona son cuestiones completamente diferentes, ¿no? Si tú sabes desarrollar vivienda en la Ciudad de México, no quiere decir que sabes desarrollar industria en Monterrey o en Tijuana. Por ejemplo, en Tijuana la topografía es muy inestable, o sea, hay muchos cerros, muchas montañas y para hacer proyectos industriales, pues es muy importante que la tierra esté plana, ¿no? Y si no está plana, pues tienes que aplanarla y eso conlleva un costo. Entonces, cada mercado tiene su peculiaridad. En Tijuana, Monterrey, norte del país, son mercados mucho más dolarizados. Ciudad de México es un mercado mucho más en pesos. Entonces, tienes que jugar ahí con la variedad de las tasas, con cómo se comportan los mercados, con la incertidumbre de alguna manera, cómo impacta el tipo de cambio y todo eso se refleja también en las inversiones y tienes que transmitirlo a los inversionistas. Cada zona, cada tipo de operación, cada tipo de propiedad conlleva retos diferentes y hay que estar actualizados e informados en cada uno de ellos. Si pensamos en tu historia personal, me decías que intentaste ser emprendedor, que hiciste algunos proyectos, no todos tuvieron éxito hasta que llegaste al sector inmobiliario. Estos fracasos de tu vida incipiente como emprendedor, ¿te prepararon para los vaivenes y la incertidumbre actual? Definitivamente, sí, te acostumbras a que... Mira, yo de alguna manera aprendí que tengo que trabajar porque el trabajo de alguna manera es el vehículo constante que me va a llevar al éxito. No porque necesariamente esa acción que esté desarrollando o ese proyecto que esté desarrollando me va a llevar a buen puerto o me va a llevar a conseguir las metas de alguna manera, porque eso es incierto. Yo no sé si ese proyecto que estoy intentando hacer o ese negocio que estoy intentando lanzar me va a resultar exitoso y me va a llevar a sentirme bien o me va a llevar a conquistar algo que yo quiero. No necesariamente. De alguna manera te acostumbras a que tú puedes hacer las cosas muy bien y pueden no salir bien. Y la pregunta es, ¿qué haces después? Como no salió bien, digo, pues ya no salió bien y me retiro y me doy por vencido o sigo intentando hacerlas bien hasta que salgan bien. Entonces, sí, fueron años difíciles cuando empecé yo, fueron años que de veras era difícil sentir esa carencia, pero de alguna manera aprendí a que tienes que seguirle y seguirle y seguirle. Creo que una persona que intenta y que intenta y que intenta y no se cansa de intentar, en algún momento vas a lograr algo.
inevitablemente. Si lo haces bien y perseveras y no te cansas y sigues intentando, en algún momento algo te va a salir muy bien. Por lo que me dices, muchas veces hay variables que están completamente fuera de tu control, variables externas que aunque hagas muy bien las cosas, pueden provocar un fracaso en el proyecto mejor planteado. Entonces, eso te obliga a seguir aprendiendo, a enfocarte y un poco a aceptar también lo que no puedes controlar. Siempre. Yo creo que el mundo es entropía pura. El mundo es entrópico, la única constante es el cambio, el mundo es impermanente, la vida es impermanente, cambia constantemente. De repente crees que controlas ciertas variables y se detonan otras más que no controlas y no sabes controlar. Creo que la impermanencia es la constante de la vida, entonces tanto en los negocios como fuera de los negocios, en la vida personal también. Creo que la ideología o el mecanismo correcto es desarrollarte tú y desarrollar herramientas que te permitan lidiar con los cambios y acoplarte a ellos. Y resiliencia por si hay un fracaso. Obviamente. Sin resiliencia no haces nada. Muy interesante. Cuéntanos ahora de tu faceta artística y de cómo mezclas pues tu beta creativa, tu amor por la música con tu vida como empresario. Es interesante porque no creo que se relacionen como tal, pero sí se complementan. Es decir, empezamos la plática hablando de cómo me defino, ¿no? Y te contesté que pues me defino como una persona común y corriente, soy un ser humano más que tiene esta faceta empresarial, esta faceta de trabajo, de carrera, de desarrollo, de crecimiento constante, y también tiene esta parte artística que se va más al sentir. Creo que la música te hace sentir, te hace vivir, te hace conocerte, te hace explorar emociones. Es muy interesante cómo se lleva a cabo la música, porque si tú te metes a explorar teoría musical y te metes a entender cómo funciona la estructura de la música, te das cuenta que es matemática pura. La música es matemática. De hecho, se habla mucho de Beethoven, que fue un gran compositor, no, de mis sin duda, indiscutiblemente preferidos. Y todos sabemos que Beethoven acabó su vida sordo. Y una de sus mayores obras fue la Novena Sinfonía. Y la compuso prácticamente 100% sordo. Entonces, es impresionante cómo una persona logra componer una obra de semejante nivel que más de 200 años después sigue estando en la vanguardia, sigue siendo ampliamente reconocida y vanagloriada. ¿Y cómo compones eso estando sordo? Entonces, la manera en que yo he entendido eso, lo que pasa es que él dominaba y entendía tan bien la estructura de la música que para él era como hacer formulitas. Él entendía cómo se comportaba. Él, aunque no escuchara, sabía cómo se iba a escuchar. Y a mí me resulta muy, muy interesante y me resulta fascinante, de hecho, entender que la matemática bien estructurada puede generar emociones tan profundas. Porque la matemática, es lineal de alguna manera, es lo que es. Y las emociones son lo más abstracto que hay. Entonces, ¿cómo se interrelacionan esas dos variables, ¿no? De la matemática pura que se estructura en sonido a, una vez percibido ese sonido, cómo puedes transformarte, cómo puedes irte a otros lugares, cómo puedes sentir tristeza, melancolía, nostalgia, euforia con solamente escuchar o tener una experiencia musical? Me parece fascinante. La propia Novena Sinfonía de Beethoven te va llevando por todas estas emociones. Correcto, sí. Igual puedes pues sentir en algunos momentos melancolía y en otros momentos la gran euforia. De hecho, lo manejan muchas veces los compositores así. Te dan un movimiento de mucha energía, mucha fuerza, y luego el segundo, el tercer movimiento a veces bajan un poquito el ritmo para que puedas respirar y te van llevando por un viaje, lo cual me parece muy interesante. Pero sí, como me preguntaste, te quiero complementar un poco la respuesta. Creo que el tener esta parte sensitiva, esta parte emocional, esta parte artística, como lo llamas, pues de alguna forma satisfecha o en desarrollo constante, me da ese equilibrio que a veces se necesita para poder entonces llegar a la oficina y enfocarte y resolver y enfrentarte a problemas. Creo que la vida es un equilibrio y obviamente la música y todo lo que a mí me llena y me motiva, pues obviamente me ayuda para tener ese equilibrio. ¿Y lo que más te gusta es el canto? Pues mira, la música en general, obviamente,
yo me desarrollé en canto. Mi instrumento principal es el canto. Yo desde chiquito era el niño del coro que cantaba, que siempre estaba hasta adelante, iba a los concursos y de alguna forma fue donde yo aprendí a vivir y a expresar la música en mí, fue por medio del canto. ¿Y sigues cantando? Sí, aunque no como quisiera. La verdad es que a veces las responsabilidades, el trabajo y todos los proyectos y lo que intentamos hacer, pues acaba siendo muy absorbente. Intento siempre estar mucho en conexión con la música, yendo a festivales, a conciertos. Muchas veces intento guardarme tiempo, si me conecto, me pongo mis audífonos con muy buena definición porque quiero entender y sentir cada instrumento. Intento mantener esos hábitos. El tema del canto, intento también mantenerlo, pero a veces es complicado, a veces no lo logro hacer como quisiera. Pero la formación, quiero suponer que también te generó una gran disciplina que ha sido útil en distintos momentos de tu carrera como emprendedor. Sí, definitivamente. Cuando estás aprendiendo a cantar, pues intentas hacer ciertos adornos, ciertos vibratos, ciertos mecanismos que a veces es difícil, se requiere mucha práctica. Yo me acuerdo y tengo memorias de mí acostado en un sillón, en una silla, con los ojos cerrados, intentando lograr un vibrato de alguna manera o que se escuche el timbre de una manera. Y eso, pues, sí, obviamente se lleva a cabo también en la práctica empresarial y en todas las prácticas humanas. La práctica hace al maestro. Y la capacidad, sobre todo en el solfeo, la capacidad de abstraer, como bien pones en el ejemplo de Beethoven, también te ayuda para un proyecto arquitectónico y para poderte imaginar los planos en distintas dimensiones. Sí, obviamente sí. La parte artística es la parte... Es una parte que funciona mucho con esa inspiración. Y esa inspiración, esa capacidad de imaginarte, esa capacidad de unir factores y desarrollar ideas nuevas a partir de algo que estás viendo, es algo que se desarrolla no solamente en el canto, obviamente sí en el canto, pero en toda la vida, ¿no? Y las personas que hemos tenido la fortuna de meternos en este tipo de experiencias, pues obviamente hemos desarrollado ciertas capacidades de imaginarte cosas, de pensar un poquito fuera de la caja para encontrar a veces soluciones. Te cambio de tema. Y un poco me viene la curiosidad en esta trayectoria tan interesante que nos estás describiendo. De repente, un día decides regresar a la escuela y venir al IPADE, inscribirte en un programa de alta dirección. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué estabas buscando? Fíjate que yo soy medio nerd. Me gusta mucho estar estudiando y aprendiendo cosas nuevas constantemente. Ahorita estoy muy metido en temas de espiritualidad y filosofía y psicología y paso de un autor a otro. Soy muy autodidacta, mi formación ha sido muy autodidacta y me gusta mucho aprender. O sea, siempre he sido pues muy aplicado en eso, con una constante en este desarrollo. Siempre me ha gustado mucho. Pues el año pasado hubo una coyuntura en mi carrera empresarial en la que pues, yo creo que las empresas, las economías, la vida en general es cíclica. Y a mí me tocó tocar un punto en mi carrera empresarial en la que como que llegué a ciertas metas cumplidas y dije, a ver, ahorita es momento de como reorganizar, reestructurar para crecer más alto. Y pensé que a ver, nadie lo sabe todo, ¿no? Y siempre hay que tener humildad para aprender y aprender de los mejores. Entonces creí que era un momento muy correcto porque dije, a ver, estoy en un momento en el que quiero reestructurar, reformar y relanzar y volver como a rediseñar mi estructura profesional y las metas que quiero lograr. Y pues qué mejor que hacerlo aprendiendo de mentes brillantes, de gente con muchísima experiencia, de gente a la que puedo admirar bastante. Y creo que en ese momento dije, pues si voy a reestructurar la empresa, qué mejor que informarme y aprender muy bien de gente que sabe hacerlo muy bien. Y entonces hacerlo con ese conocimiento, creo que me auguraría mucho más éxito que si no lo hubiera hecho. ¿Cómo fue tu paso por el IPADE? ¿Alguna anécdota que recuerdes? ¿Algún caso? ¿Qué te dejó el IPADE? Es una pregunta, la respuesta es muy amplia. La verdad es que para mí, y sin hacer tanto comercial, esto es real, 100%, para mí ha sido de las mejores decisiones que he tomado. Fue una experiencia fantástica, desde el análisis de los casos, que a mí en lo personal, la experiencia que tuve fue como que me permitió ponerme en la piel de esos altos directivos que tienen impacto mundial con sus empresas
y tienen un problema que es muy importante y que puede tener un impacto bastante fuerte en el mundo. Entonces, híjole, a veces uno no se pone a pensar qué se siente estar con ese nivel de influencia en el mundo, con un problema gigante que puede de verdad tumbar la empresa, tirarla, sumarla. Aprender a ponerte en los zapatos de esas personas de alguna forma te da unas herramientas para analizar tu propia vida, te da un aprendizaje tremendo. Para mí los casos fue algo de lo más importante. Obviamente conocer a los maestros, ver gente tan preparada, tan desarrollada, pues obviamente fue fascinante. Y la parte social sin duda fue también muy llenadora, muy placentera. Hice muchos amigos, aprendí muchísimo de mucha gente. Pero en general fue una experiencia muy completa y muy satisfactoria. ¿Qué sigue para Isaac Masri, para tu empresa? ¿Qué metas te estás poniendo para los siguientes años? Pues seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir desarrollándome, seguir desarrollando la empresa, seguir creciendo en todos los ámbitos de mi vida. Yo creo que, fíjate qué interesante, las metas que me pongo, intento ponerme metas a corto plazo, pasos chiquitos. Las metas grandes para mí no son metas, son visiones. Y las visiones se van lejos y alto. Porque creo que si te pones metas muy rígidas, esas metas lo que hacen es solamente te frustran. Porque siempre se puede un poco más. Siempre puedes lograr más. Las metas para mí se deben de traducir en pasos. A ver, quiero hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Y normalmente si creas estos pasos con análisis profundo, con el conocimiento de la situación, deberían esos pasos llevarte a donde quieres llegar. Pero no necesariamente pasa así, como hemos platicado, la incertidumbre, toda la volatilidad de todo el mundo, la vida, los mercados, gobiernos, geopolítica, política interna, económicos, etcétera, te mueven mucho el piso. Entonces, yo intento no casarme tanto con las metas, sino casarme con lo que tengo que hacer, casarme con la experiencia, disfrutar la experiencia y sí fijar una dirección. Y esa dirección, pues obviamente, es seguir creciendo en proyectos, no solo en México, también en Estados Unidos, adquisiciones, propiedades, ir creciendo el portafolio, obviamente, crecer la cartera de inversionistas que han confiado en mí y en mi empresa. Y pues obviamente intentar quedarles bien a todos y que estén contentos para que podamos seguir creciendo. Entonces déjame entender esta estructura que tienes. Primero hay un propósito, una gran aspiración, una visión como que norma o guía, pero sabes que esa visión pues puede irse moldeando en el futuro. Después pones metas más concretas para el corto plazo, pero también estás consciente que esas metas pueden tener algunos vaivenes y estableces un proceso, pasos para implementar o para alcanzar las metas donde eres más disciplinado, más concreto. Sí, las metas más bien se traducen en pasos. Las metas no necesariamente se tienen que cumplir per se, sino sirven como un plan estratégico para llegar a esa visión a muy largo plazo. Y la visión, pues no sé si voy a llegar o no voy a llegar, pero lo importante no es llegar a la visión, lo importante es disfrutar el proceso y vivir el proceso. Y creo que si estructuras muy bien tu camino, vas a vivir el proceso muy bien y muy probablemente llegues a muchas de esas cosas que ansías y que buscas. ¿Hoy estás disfrutando lo que haces? Sí, lo disfruto y también lo sufro porque la vida es complementaria, es yin-yang, hay bueno y hay malo y uno tiene que lidiar con ambas. En general, sí, claramente disfruto mi proceso, me siento en crecimiento, me siento en desarrollo, me siento pleno, me siento contento. Y con lo que hay que lidiar, pues hay que lidiar. Siempre todos lidiamos con cosas, ¿no? Y ¿qué te quita el sueño? Hay mucha incertidumbre ahorita en el mercado. Hay una incertidumbre política que se siente o he sentido en los inversionistas que dicen, híjole, no sé si quiero seguir invirtiendo en este tipo de activos por el momento. La responsabilidad, obviamente, de sacar los proyectos bien y que la gente quede contenta, que quede satisfecha, conlleva responsabilidad y esa responsabilidad a veces sí te quita el sueño. Pero bueno, no queda más que confiar en el trabajo que se hace, en lo que vamos aprendiendo y en lo que creemos que está bien hecho y hay que apegarse a eso y obviamente actuar siempre con honestidad, con transparencia y echándole ganas, haciendo lo mejor que puedes. Pero al mismo tiempo que ves esta incertidumbre política,
eres optimista y dices que México es un lugar de oportunidades. Yo creo que sí. Yo creo que existen siempre los fatalistas. Existe mucha gente que dice, a ver, yo en cuanto siento inestabilidad, pues me voy a un lugar más estable. La cuestión es que en los lugares más estables también hay estabilidad y hay otros factores que a lo mejor no estamos viendo porque no estamos allá. Es mucho más fácil ver todos los factores que están jugando donde yo estoy jugando, porque estoy metido en la cancha, y pensar que el paso del vecino siempre es más verde. Y luego te pasas para allá y dices, híjole, no estaba tan fácil, no estaba tan verde. Para mí México tiene ciertas características muy particulares. El ser el vecino de la economía más importante del mundo. Somos esclavos de la geografía. Siempre vamos a ser más cerca de Estados Unidos que cualquier otro país. Somos una economía emergente que tiene grado de inversión, que tiene cierta estabilidad en su tipo de cambio. Ahorita el dólar bajó. Somos una economía de 130 millones de personas. Imagínate lo que eso representa. Y esos 130 millones de personas siguen teniendo que comer, que vestir, que vidas, van a la escuela, trabajan. Y todo ese movimiento en el tejido social claramente representa un movimiento importante. Y todo eso para mí se refleja en oportunidades que siempre van a estar ahí. Y en la medida en que lo vas haciendo, también vas ayudando a la sociedad a crecer. O sea, un empresario como tú que 20 años, pues das fuentes de empleo, le das rentabilidad a tus inversionistas, entonces vas contribuyendo a que el país vaya mejor. Para mí, los empresarios somos... no quiero hablar de mí en particular, porque yo no represento en esta ecuación, obviamente, pero el empresariado para mí es el motor del desarrollo de las sociedades y de las ciudades. ¿Quién otorga bienes y servicios? Siempre hay una persona que tiene una idea y quiere conquistar esa idea y estructura ideas y corre riesgos y mete dinero y echa a andar una maquinaria importante para mejorar bienes y servicios para dárselos a la población, ¿no? Creo que entre más se desarrolla el empresariado en una sociedad, a esa sociedad normalmente le va a ir mejor, porque se optimizan bienes, se optimizan servicios, se hace cada vez más económico, se hace cada vez mejor el producto, porque como hay como una competencia y tú tienes que lograr encontrar ese punto para ganarle a tu competencia y tu competencia está empezando a hacer lo mismo, quien se ve beneficiado somos los usuarios, es el pueblo, es la gente, es la sociedad. Entonces, para mí, eso claramente representa un motivo y siempre ha sido un motivador, definitivamente. Y además generan riqueza. El empresario tiene un efecto multiplicador y si no somos capaces de generar riqueza como sociedad, pues vamos a repartir miserias. Definitivamente, sí. Creemos que, yo creo que el empresariado siempre, de lo que tratamos de hacer es de crecer el pastel que se reparte entre más personas, ¿no? Y hacerlo más rico, hacerlo más multifacético, porque siempre hay oportunidades. Como nos basamos en el mercado, el empresario siempre tiene que buscar dónde está la oportunidad, y la oportunidad la marca normalmente el mercado. Y ese mercado es mucha gente queriendo algo. Entonces, si tú se los puedes dar, y obviamente al dárselos y a lograr entregar ese producto, pues tienes derecho a tener una contraprestación, ¿no? Pero obviamente el impacto más trascendental es el impacto que se le da a la gente y al país. Pero también te obliga a diversificarte y es un poco lo que han estado ustedes haciendo y entonces tienes proyectos en distintas partes del país y proyectos en distintos sectores que te ayuda a mitigar muchos de los riesgos que se están viviendo con la incertidumbre propia de México. Claro, siempre que tienes un portafolio de inversión tienes que estar diversificado, eso es una regla, sí o sí. Nunca puedes tener los huevos en la misma canasta. Entonces, nosotros obviamente vamos a nuestro tamaño, a nuestro volumen, no somos las grandes fibras, no somos los grandes grupos inmobiliarios, pero vamos a nuestro ritmo y estamos contentos de ir creciendo y obviamente intentamos hacerlo de la forma más inteligente, más estructurada, que pueda ir disipando ciertos riesgos y eso obviamente se lleva a cabo con la diversificación. Isaac Masri, un gran ejemplo de emprendedor, emprendedor que ha luchado, que ha fracasado, que se ha levantado también con un espíritu artista alimentado por la música. Ha sido en verdad muy interesante platicar contigo, Isaac. ¿Qué mensaje
le darías a los emprendedores, a los chavos que están como cuando tú empezaste a lanzar tus primeros proyectos y que veías que ninguno funcionaba o que ibas aprendiendo pero que no te alcanzaba para el siguiente? ¿Cuál es el mensaje que le dirías a esos chavos que están pues en una situación como la que tú estabas hace 20 años? Sí se puede. No te des por vencido. Si intentas lo suficiente y te preparas y sigues trabajando, sí se puede. Siempre hay oportunidades. El mundo está lleno de oportunidades. Es cuestión de saberlas ver y saber trabajar y perseverar hasta lograr. Y no solamente es en el tema empresarial y económico. En la vida en general, sí se puede. Lo que quieras lograr, si haces lo que se tiene que hacer y perseveras, lo vas a lograr. Mucha disciplina, mucho coraje, mucha perseverancia, pero también saber leer el mercado es como el gran mensaje a todos los emprendedores. Sí, correcto, correcto. Siempre tienes que estar a la vanguardia, intentar hacer lo mejor que puedas y siempre obviamente optimista, con ganas, buscando la oportunidad, buscando entregar valor, buscando generar un impacto en el mundo y obviamente seguir trabajando y las cosas van a salir. ¿Y recomendarías también el buscar distintas facetas, el encontrar pasión en muchos lados? Nos has hablado de lecturas de filosofía, de espiritualidad, de arte, de música, pero pues también de rentabilidad, de crecimiento, de dar empleo. Esto de ir englobando o de irte conociendo como un ser humano integral con muchas dimensiones, ¿será algo que también otros empresarios, otros emprendedores deberían de explorar? Yo creo que la vida es como dices, es integral, es como una silla que tiene muchas patas. Si tú trabajas fuertísimo y eres altamente exitoso como empresario, pero tu familia es un desastre, tu espiritualidad es un desastre, tu físico es un desastre, no tienes momentos para compartir con amigos, no tienes pasiones, pues tu vida va a ser bastante triste, bastante raquítica de alguna manera. Creo que uno tiene que, como ser humano, uno tiene que aprender a alimentar todas las áreas de la vida. Obviamente es difícil, es un reto constante. Yo muchas veces me doy cuenta, híjole, estoy descuidando tremendamente, no sé, la parte espiritual o la parte de aprendizaje o la parte social, porque en los vaivenes de la vida a veces te clavas más en un proyecto que te demanda más cosas o de repente dices, necesito retomar a mis amistades, entonces te clavas en las amistades y a veces ya no trabajas igual. Es un reto de todos los días, pero creo que de eso va la experiencia humana. Y sí, obviamente yo creo que uno tiene que estar alimentando todo eso, la familia, la salud, obviamente, hacer ejercicio, intentar comer bien, la parte de diversión, que mucha gente no habla de eso y ahorita está de moda en el mundo el perseverar, las no sé cuántas horas de trabajo a la semana, que obviamente sí hay que hacerlas, pero la parte de diversión, la parte de pasarla bien, disfrutar esta experiencia, este viaje llamado vida, ¿qué tanto lo estás explorando? ¿Estás viajando? ¿Estás intentando conocer personas diferentes? ¿Te estás divirtiendo? ¿Lo estás pasando bien? Creo que esa parte también es muy importante y creo que cuando te diviertes y sales y exploras otras cosas y exploras tus pasiones y te metes y te vulneras ante experiencias, ante oportunidades, ante personas, obviamente tu experiencia se hace mucho más completa y obviamente te da una energía tremenda también para seguir trabajando y el trabajo también te da ganas de disfrutar. Eso es como es como un todo, ¿no? Es como te digo, las patas de la silla. Si le quitas una, pues se tambalea, ¿no? Creo que hay que intentar mantener todas las facetas de la vida de alguna forma alimentadas y en desarrollo constante y creo que de esa manera podemos tener una bonita experiencia de vida. Y tratar de alcanzar una armonía, ¿no? Que si nos vamos otra vez al ejemplo de la música, si pensamos en una sinfonía, a veces una percusión, a veces un triángulo hace el sonido que le genera la armonía perfecta a esa pieza que podemos escuchar y eso puede ser algunas de las dimensiones de la vida de las que estás hablando. Fíjate, ahorita que mencionas esta analogía de la música, hay un tema importante que a mí me gusta mucho. A veces lo que hace a una pieza extraordinaria son los silencios que hay en ella. A veces esos espacios te dan ese tiempo para que después cuando viene cuando entra la melodía o cuando entra algún instrumento que se sienta. A veces el silencio es igual de importante o más importante
que el sonido. Y creo que en la vida es igual. A veces el descanso, a veces esa pasión, a veces disfrutar, a veces irte más del hacer al sentir puede ser igual o más importante que el hacer, porque cuando estás lleno en el sentir y estás lleno en cómo estás viviendo tu vida, obviamente la parte del hacer te explota, te sientes mucho más motivado, quieres lograr más porque la otra parte está cubierta. Qué maravilla de mensaje, y para empezar el 2026, creo que esto que nos dices de a veces acción, a veces reflexión, de incluir los silencios en la vida se vuelve muy importante. Regálanos un mensaje final, una conclusión, Isaac. Creo que la vida es integral, la vida es multifacética y es un viaje, la vida es una experiencia. Hay que intentar hacerlo lo mejor posible, desarrollarnos lo máximo que se pueda, ir creciendo siempre y disfrutar el viaje, que de eso se trata, pasarla bien y disfrutarlo. Isaac Marri, lo han escuchado ustedes, empresario, artista, y con unos conceptos de vida muy interesantes que creo que nos dejan muchas reflexiones. Compártanos sus comentarios en la plataforma que estén escuchando este podcast, el Playbook del Empresario, todos los martes. Muchas gracias, Isaac. Te deseo un muy próspero 2026 y un feliz año a toda la gente que nos están escuchando. Gracias, Antonio, por la oportunidad y un placer platicar contigo. Muchísimas gracias.